Veamos, pues estábamos hablando de la instrucción insert aquí dentro de la presentación, pues les doy una definición corta también y la sintaxis para poder utilizar la instrucción como tal, ¿verdad? En este caso, pues está el insert into, el nombre de la tabla y los campos, en este caso que vamos a estar utilizando, o los campos en este caso que se van a ver afectados a la hora de insertar el values, y en la parte del values o después del values específicamente ya dijimos que va prácticamente la información que voy a estar ingresando. Aquí les coloqué un pequeño ejemplo también que les puede servir para complementar, aparte de lo que estamos trabajando directamente ya en la base de datos. Pero para que ustedes puedan revisar también a la hora de ver la presentación, pues pueden ustedes observar ahí tanto la parte conceptual como la parte práctica, ¿verdad? Pueden ver los diferentes ejemplos. Ahora nos toca utilizar la instrucción del delete, ¿verdad? Para borrar registros específicamente. En este caso, pues la instrucción como tal, como su nombre lo indica, nos sirve para eliminar uno o varios registros de acuerdo a una condición específicamente que en este caso debe ser considerada. Aquí está la sintaxis del delete from, el nombre de la tabla que vamos a estar afectando, y está el where, donde se cumplan las condiciones, en este caso, dentro de la sintaxis de la consulta, ¿verdad? Y aquí pues algunos ejemplos. Aquí está el delete from clientes. Le estoy diciendo que elimine de la tabla clientes el registro donde el nombre de la persona sea Pedro, por ejemplo. Y aquí hay una recomendación y es muy importante tomarlo en cuenta. Y creo que se los mencioné en su momento, que tenemos que tener cuidado con la instrucción delete. Si yo escribo delete from clientes, lo que voy a estar haciendo es que voy a borrar prácticamente el contenido que hay dentro de la misma. Entonces, ojo con eso, tenemos que tener cuidado. Vamos a ver acá. Por ejemplo, estábamos insertando información en la tabla alumnos e insertamos un campo más en la tabla, en este caso, del profesor. Pero otra cosa que se me olvidó mencionar es que la idea es practicar bastante con la parte de los scripts, porque eso de cierta manera nos da bastante control sobre el manejo de la información que tenemos dentro de la base de datos. Pero también en este caso nosotros podemos venir y decirle edit top 200 filas, por ejemplo. Y este nos permite agregar directamente dentro de la tabla la información, ¿verdad? Matemática 1, por ejemplo. Que vamos a escribir ahí cálculo 1 por colocar algunos nombres. Entonces ahí estoy insertando información directamente en la tabla. Y esa es otra forma que es utilizada directamente para el llenado de tablas. No necesariamente solo la opción de los scripts. Pero como les digo, es conveniente practicar en este caso y acostumbrarse al manejo de los scripts porque nos da bastante control sobre la información. Aquí, por ejemplo, si utilizo la instrucción select asterisco, por ejemplo, from, en este caso, asignatura, pues nos tiene que mostrar la información que acabamos de agregar ahí. Entonces ahí tenemos programación, matemática 1 y cálculo 1. Entonces es una ventaja con el select, ¿verdad? Select, utilizo el asterisco para ver todos los campos de referentes a la tabla como tal. Bueno, entonces imagínense que yo necesito eliminar. Entonces voy a escribir delete, por ejemplo, from, y voy a agregar aquí asignatura. Entonces no establezco ninguna condición y eso es lo que les estaba mencionando hace un ratito. Le estoy diciendo que elimine todos los campos de la tabla asignatura. Entonces, la ventaja que estoy usando esa tabla porque tiene
tiene pocos campos para así a la hora de volverlos a insertar no hay tanto problema. Le damos ejecutar, pero aquí me dice, dice instrucción delete en conflicto con la restricción de la referencia, en este caso del foreign key. Es el conflicto en este caso ha aparecido en la base de datos de escuela y me manda toda la, en este caso toda la instrucción del conflicto que tiene. Y esto es por lo mismo, ¿verdad? Porque a la larga estoy mandando como una instrucción general, entonces, o generalizada con respecto a la tabla. Entonces eso me genera un conflicto, un error. Entonces si yo vuelvo a darle aquí al select asignatura, si ustedes se dan cuenta, no me lo dejó hacer. Hay todavía un bloqueo ahí que me permite definir. Ahora, por ejemplo, yo le digo que elimine todos los campos. En este caso, aquí, por ejemplo, no me dejaría, si yo le escribo aquí el where, por ejemplo, aquí empieza la instrucción where. Y este es donde, ¿verdad? Entonces aquí yo le estoy especificando qué es lo que quiero eliminar. Pues, por ejemplo, le digo que yo quiero eliminar aquel registro donde, por ejemplo, el ID asignatura sea igual a 3. Aquí igual a 3. Por ejemplo, si se dan cuenta, ya no me marca error, le damos ejecutar, me dice que una fila fue afectada. Entonces, otra cosa del por qué no me dejó eliminar los datos de la tabla es porque los tengo relacionados. Eso es otro aspecto importante. Entonces el SQL como tal protege la parte de la integridad referencial de la información y resulta que hay un campo ahí que ya, no, en este campo varios campos que están relacionados con el tema de la asignatura. Por ejemplo, eso me indica a mí, si se dieron cuenta ahí, me marcaba error con la parte del ID profesor, ID asignatura y ID alumno. Me marcaba ese error porque resulta que en la tabla inscripciones ya tiene relacionados, en este caso, los diferentes cursos, o por lo menos un curso con un profesor y algunos alumnos. Eso vamos a verlo ahorita. Entonces, por eso no me permitió hacer la eliminación. Ahora, este campo de asignatura con el código 3 me permitió hacerlo porque no tiene un vínculo todavía. Cuando, si se dan cuenta aquí, ya lo eliminó. Cuando ya se tenga un vínculo, ya esté relacionado con ya sea un alumno o los alumnos y docentes, entonces me va a marcar ese error de integridad. Si yo vengo y escribo select, por ejemplo, asterisco from y la tabla es asignatura, nos vamos a percatar nosotros que ya tenemos información. Y aquí, perdón, aquí no era asignatura, sino que es inscripción. Inscripción, esa tabla. Aquí vamos a poder observar que ya tiene una relación. Si ustedes pueden ver, la asignatura 1 está relacionada con 2 alumnos y un profesor. Entonces ahí, esta relación que está aquí como tal, o esta información vinculada al curso o a un curso por lo menos, me hizo que me marcara el error a la hora de querer eliminar todos los campos de la tabla. Entonces también esos son como que salvoconductos que maneja el administrador de SQL para evitar que se den ese tipo de problemas. Por eso yo aquí en la presentación les coloqué que hay que tener cuidado con la instrucción delete. Si yo coloco delete from y el nombre de la tabla y media vez no esté vinculado, puedo eliminar completamente toda la información que en este caso tengo adentro de la tabla. Pero también debo tomar en cuenta que gracias a la parte de integridad referencial de la información,
también me protege de eliminar por error la información. Entonces, esta es una manera de eliminar. Puedo venir yo y decirle delete, por ejemplo, from alumnos. Ya vimos que alumnos tiene varios elementos de un lugar. Vamos a ver aquí alumnos, por ejemplo, lo voy a ejecutar. Aquí tengo varios de Karcha, varios de Chamelco, varios de Tactic, varios de Coman. Por ejemplo, el 1 y el 2, el alumno 1 y 2 ya están asignados a una tabla. Entonces fácilmente puedo borrar los que tienen Tactic. Entonces, por ejemplo, ahí le puedo decir que elimine todos los registros de los alumnos. Por ejemplo, donde la dirección sea igual a Tactic. Entonces esto también me permite eliminar por grupos, ¿verdad? O eliminar todos aquellos registros que cumplan la condición. Cuando yo utilizo el where también, pues puedo utilizar diferentes operaciones, el mayor, el menor, mayor igual que el menor, o el and, el or. O sea, puedo utilizar diferentes elementos para poder trabajar con combinaciones más específicas al aplicar el select o el delete, por ejemplo. Aquí me van a disculpar, aquí escribí el word donde no era, pues estamos eliminando ahorita, aquí está. Aquí es, que elimine los registros de la tabla alumnos donde dirección sea igual a Tactic. Aquí lo que estaba haciendo en el select era filtrar solo por los alumnos de Tactic, ¿verdad? También es válido. Por ejemplo, si hubiera dejado esto, lo que hago con el select simplemente es filtrar. Filtrar por dirección, ¿verdad? Y es también otra de las cosas que yo puedo hacer con el select. Colocar filtros específicos de la información. Aquí, por ejemplo, le voy a decir que elimine a todos aquellos usuarios que tengan como dirección Tactic. Prácticamente, le doy a ejecutar. Me dice que 3 filas fueron afectadas. Vamos a ver ahora. Aquí otra, es lo bonito del Transact SQL. Vengo yo, selecciono solo esta parte. Hasta aquí. Select asterisco from alumnos. Ejecuto. Y ejecuta solo esa parte de la instrucción. Si ustedes pueden observar, ya no tengo ningún alumno cuya dirección sea la de Tactic, ¿verdad? Pero en este caso, si quiero volver a incorporar los de Tactic, tendría que usar otra vez la instrucción del insert. Aquí tenía 1, 2, este Paco Pérez fue eliminado. Entonces, por ejemplo, si quisiera insertar a Paco Pérez, pues ejecuto esa instrucción. Después verifico otra vez con el select hasta alumnos aquí. Y ahí está, táctico. Ahora si ejecuto toda esta instrucción, me va a ejecutar la instrucción y me va a mostrar solo un registro, que es el único que tengo yo referente a Tactic. Entonces aquí le doy el select asterisco from alumnos, me muestra la información de toda la tabla como tal. Entonces, si ustedes pueden observar la instrucción delete como tal, media vez yo establezca la condición necesaria para poderlo vincular, o en este caso para que encuentre el registro como tal, lo va a hacer. Si yo tengo relacionadas mis tablas, si ya tengo información que está relacionada con el elemento que tengo que eliminar, no me va a dejar hacerlo directamente. Entonces también yo puedo eliminar un registro que esté vinculado, pero también debo tomar en consideración cómo está relacionado directamente. Entonces, por ejemplo, un alumno que esté relacionado a la tabla de inscripción, por ser un campo principal aquí dentro de esta tabla, podría eliminarlo, no habría tanto problema. Gracias a la integridad referencial, pues me lo podría permitir, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo esta inscripción y, por ejemplo, acá si vemos el código del alumno 1, el alumno 1 está relacionado a esa tabla. Entonces, veamos lo que pasa si elimino
al alumno con el código ID1 o el ID2, que es el otro que está aquí vinculado a la tabla de inscripción. Ahora, aquí hay otra cuestión que debo tomar en cuenta, como realmente acá vamos a colocar delete que elimine los campos de la tabla alumnos donde el ID del alumno sea igual a 2, por ejemplo. Entonces vamos a eliminar a este. Entonces aquí está otra vez lo que les decía. Dice que hay conflicto, ¿verdad? Y esto es por lo mismo. El conflicto, esto es en base a la integridad referencial. ¿Ve? Entonces, cuando tengamos este tipo de relaciones, debemos ver bien dónde está vinculado o con qué está vinculado para irlo eliminando. Ahora, si yo ejecuto acá mi consulta si se dan cuenta, el 2 no me lo eliminó por el vínculo que tiene específicamente con esta tabla. Entonces, eso es lo bonito también de la parte de SQL. De hecho, en la parte de bases de datos no es conveniente estar eliminando la información, sino que irlo dejando ahí guardado como parte de la bitácora. Eso es algo que también debemos nosotros considerar. Si por ejemplo nosotros venimos y en este caso quisiéramos eliminar toda la información de una tabla utilizando el delete from alumnos, tendríamos que quitar la relación. Entonces tenemos que eliminar esa relación para eliminar todos los campos prácticamente que están dentro de la tabla. Ahí sí nos lo permitiría. Y nos lo permitiría porque no hay un vínculo o relación directamente hacia esa tabla. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si yo eliminara la relación que está aquí, como no hay un vínculo con este, entonces puedo eliminar todos los elementos. Sin embargo, también generaría un problema. Lo que está aquí como tal se quedaría huérfano, podríamos decirlo, no habría un vínculo directo con alumnos, esos primeros dos registros que tengo en la tabla. Entonces después estarían prácticamente solos. Entonces, eso también debemos tomarlo en consideración, perdón. Veamos la parte de la consulta update y después voy a ir hablando de otras cuestiones del select en este caso y otras cuestiones del delete. El update como tal, pues es un registro que me sirve o es una instrucción que me sirve para actualizar los diferentes registros, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente coloco el update, el nombre de la tabla y la palabra set. Set es setear o en este caso resetear si quieren verlo de esta manera. Y el update como tal, prácticamente debo yo venir y especificar el nombre del campo y qué información le voy a estar enviando para que haga la modificación. Pero también otra cosa que debo tomar en cuenta es que debo establecer una condición where, ¿verdad? O en este caso debo utilizar la palabra reservada where para que busque el elemento específico al que yo le voy a estar haciendo las modificaciones respectivas. Entonces, debo también tomar en consideración eso y tener cuidado a la hora de estar utilizando el update, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, update a alumnos, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo a qué tabla, sobre qué tabla voy a estar trabajando. Set a, por ejemplo, vamos a ver, vamos a cambiar el nombre de alguna persona y vamos a ver. Y vamos a colocar a Noé, solo por poner ahorita algo ahí. Solo vamos a ver, primero veamos qué tengo en alumnos ahorita, porque hemos estado haciendo varias modificaciones. Por ejemplo, acá, otra cuestión también es que tengo varios que tienen la misma dirección Carchá. Por ejemplo, este tipo de
de modificación, podría hacerlo. Podría venir yo y a todos los que tienen el nombre de Karcha cambiarlo. O los de Chamelco podría cambiarlo. Entonces, para hacer una modificación masiva también podría funcionarnos. Pero, por ejemplo, acá, aquí le estoy diciendo que cambie el nombre a Noé, pero ¿de quién? No le estoy especificando también. Entonces, si yo no especifico por medio de una condición, lo que puede pasar ahí es que este va a venir y me va a escribir en el campo nombre, me va a escribir o va a reescribir en este caso a cada uno de ellos y les va a colocar el nombre de Noé. Si yo no establezco la condición, no voy a hacerlo ahorita, de hecho, pero vean, si yo lo dejo así, va a venir, como no hay una cláusula, y me puede cambiar el nombre de todos por Noé. Entonces acá yo debo decirle, por ejemplo, bueno, le estoy diciendo que voy a cambiar el nombre a Noé, where, donde, ¿verdad? Por ejemplo, el ID, si quiero ir por ID de alumno, el ID del alumno sea 1, por ejemplo. Entonces, ahí lo que va a pasar es que al registro del ID 1 le va a cambiar el campo nombre. Le doy a ejecutar, me dice que hay una fila afectada. Ejecuto esto y si se dan cuenta ahora dice, ya no dice Juan, sino que dice Noé. Ahora también yo podría haber especificado que me cambie, por ejemplo, acá. Voy a dejar este y vamos a reescribir otro para que hayan más ejemplos. Por ejemplo, puedo colocar update, alumnos, set nombre, donde vamos a colocarle aquí, vamos a colocar Rodrigo, por ejemplo, where, y puedo utilizar otro campo, ¿verdad? Donde nombre, ¿verdad? Del campo nombre sea igual, por ejemplo, a Paco, por ejemplo, vamos a colocar aquí Paco. Vamos a decir que me cambie el registro donde el nombre sea Paco por Rodrigo, ¿verdad? O, o agregarle dos nombres, ¿va? Por ejemplo, Paco, imagínense que este tenga dos nombres, Paco Rodrigo, podríamos colocarle, poner algo ahí. Simples inventos de ahorita, ¿verdad? Paco Rodrigo y a eso lo vamos a colocar ahí, le doy a ejecutar. Me dice que una fila fue afectada. Revisamos de nuevo nuestra tabla con el select. Y ahí está. Donde decía Paco, ahora dice Paco Rodríguez. Entonces ya hice la modificación. Entonces puedo hacer una actualización de acuerdo al ID, de acuerdo a un nombre, de acuerdo a un apellido, una dirección. Entonces todas las coincidencias van a ser válidas. Update, por ejemplo, en la tabla alumnos, set, en este caso, dirección. Dirección, en este caso, le vamos a colocar, imagínense que vamos a colocarle a punto de punto. Vamos a colocarle Carchal, Tavera, Paz. A dirección donde dirección, por ejemplo, sea igual a Carcha. Entonces, sabemos de cuentas que necesitamos colocar ese complemento grupal. Entonces, puedo hacerlo. Puedo venir y hacer la búsqueda de todos los campos donde esté Carcha y colocar Carcha Alta. Pues, entonces, aquí la búsqueda o la modificación lo va a hacer sobre todos aquellos donde diga Carcha. Me dice que hubieron 3 filas afectadas y eso es lo bueno también, pero ese tipo de actualización debe hacerse donde hayan campos iguales en diferentes elementos, pero también debo tener cuidado qué es lo que estoy modificando. Eso es muy importante, tener el cuidado de ver qué es lo que estoy modificando. Si ustedes ven, ahora dice Carchar Tabrapas modificó todos los registros. Entonces, la palabra reservada where es una condición que me permite en este caso hacer búsquedas. Puedo utilizarlas con el update, el select y con el delete.
es importante que aprendamos a utilizarlas. El where como tal, pues también puede ser combinado con diferentes operadores, perdón, relacionales, por ejemplo, donde yo puedo establecer, en este caso, si son iguales, si es mayor, si es menor. Entonces, todo eso puedo establecerlo. Y puedo utilizar también operadores lógicos, el AND y el OR, por ejemplo. Imagínense que acá yo le estoy diciendo que, aquí le estoy diciendo que me muestre todos los campos de los alumnos, pero también puedo decirle en este caso que me muestre campos específicos. Entonces aquí en vez del asterisco puedo colocar nombre, que me muestre solo el campo nombre de la tabla alumnos. Bueno, le doy select, le doy ejecutar y me muestra el nombre. Si yo quiero que me muestre nombre, apellidos, por ejemplo, que me muestre el nombre y apellido de la tabla alumnos, coloco ahí los campos que yo quiero mostrar y me va a devolver el nombre y el apellido. Entonces, el asterisco como tal me representa a todos los campos, pero también puedo venir yo y colocar los nombres de los campos que quiero que muestre. Puedo ser yo más específico a la hora de estarlo trabajando. También puedo mostrar, dos tablas vinculadas con lo de inscripción. Ahorita lo voy a dejar así es una instrucción así vaga, por decirlo. Entonces aquí me está mostrando, pero vean aquí, por ejemplo, me duplica. Entonces ahí cuando hay duplicados, yo utilizo el distint, por ejemplo, y eso va a evitar que se dupliquen, pero estoy utilizando dos tablas. Pero esto lo voy a dejar más adelantito. Voy a dar una explicación de esos diferentes elementos con los que podemos ir trabajando. También aquí, como les decía, yo puedo venir y establecer un where donde el ID alumno, que me muestre, por ejemplo, los ID alumnos mayores a 2, ¿verdad? Y el ID alumno, por ejemplo, menores a 10, porque yo creo que tenemos más y ya tenemos bastantes. Entonces aquí le estoy dando un rango, ¿verdad? Entonces mayores a 2 y menores a 10 que me muestre esos campos. Como le estoy diciendo que solo me muestre el nombre y el apellido, entonces solo me va a mostrar el nombre y el apellido de esas personas. Bueno, pero yo necesito saber cuál es el ID para ver si se cumple. Bueno, entonces es más fácil. Vengo yo y coloco el asterisco. Coloco el asterisco ahí y le doy a ejecutar. Entonces ahí me muestra 3, 5, 6, 7, 8, que son los que están dentro de esa condición. Entonces yo puedo utilizar, como les digo, operadores relacionales y los conectivos también lógicos. El AND y el OR, ¿verdad? Entonces aquí que me muestre OR, y podría colocar el OR, pero no tendría mayor razón de ser acá el OR, porque le estaría diciendo que los ID de alumnos sean mayores a 2 o menores a 10. ¿Qué me devuelve esto? Hay como que más libertad, entonces prácticamente me está devolviendo todo, ¿verdad? Porque aquí le estoy diciendo prácticamente que se cumpla una o la otra condición. Entonces los mayores a 2, entonces ya me empieza a afectar y me muestra todos los mayores a 2, pero el menores a 10 también me mostraría el 1, el 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo le digo que me muestre, por ejemplo, solo los mayores a 2, pues simplemente coloco esa instrucción y me es funcional. Empieza el registro donde el ID sea mayor a 2. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo estar trabajando con las diferentes instrucciones, pero tomen en consideración siempre y recuerden que no puedo eliminar registros media vez estén relacionados. Y esto es por la integridad referencial, que es una de las propiedades y una de las características del uso de SQL Server. Si yo elimino la relación, aquí por ejemplo, imaginen que quisiera eliminar las asignaturas, pero yo elimino la relación, le doy que sí, eliminé la relación. Pero ¿qué pasa si elimino los campos de ahí? Que de cierta manera
los alumnos, los docentes que estaban vinculados, en este caso, asignatura por medio de la tabla de inscripción, de cierta manera van a quedar desvinculados propiamente. Entonces, ahí, al eliminar esto, y yo uso la instrucción del delete, por ejemplo, from, que era asignatura, ¿verdad? Entonces, ahí, si yo veo esto y lo ejecuto, entonces aquí todavía me falta o me marca este error, pero vean, este error que me está marcando, de cierta manera es como una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia por lo mismo. Y si se dan cuenta, a pesar de que eliminé la instrucción o la relación, perdón, eh, dice el conflicto ha aparecido en la base de datos escuela, dice, y esto es por las foreign keys que yo tengo relacionadas. O sea, aún todavía quitando la relación, si ustedes se dan cuenta, no me deja utilizar la instrucción del delete. Entonces es bastante restrictivo en este caso el SQL con ese tipo de instrucciones. Y por eso había dejado yo la parte de la nota ahí aclaratoria, indicando que tuviéramos cuidado con el delete. Aquí, por ejemplo, primary key, asignatura y asignatura. Estamos, voy a volver a regresar la relación, ahí está. Entonces, des en cuenta el papel importante de la integridad referencial, aún quitando la relación no me deja ejecutar esta instrucción. Ahora, si es una tabla libre, pues sí me va a dejar ejecutarla, de hecho, porque si es una tabla libre sin ningún tipo de relación o vinculación, pues esta instrucción del delete puede ser ejecutada. Pero si ustedes vieron, al hacer la prueba todavía eliminando la relación, no me deja por lo mismo. Yo les decía, ¿qué pasa si elimino todo esto? Pues aquí van a quedar campos huérfanos o campos que tienen un ID generado por asignatura que en su momento pueden generar algún tipo de conflicto y es por lo mismo que la misma integridad referencial no me deja. Y es parte de esto mismo, ¿verdad? Del hecho de tener cuidado con el uso de este delete. Y aquí se los estoy colocando como parte de la explicación. Aquí un último ejemplo del update. Acabamos de ver varios ejemplos de esto. Y ya solo me faltaría explicarles lo de la parte del DSL y TCL. Aprovechando los últimos minutos, ¿verdad? El DSL y el TCL en este caso son otros lenguajes, ¿verdad? Específicamente, si ustedes se dieron cuenta, uno está orientado a la parte de las transacciones y otro a la parte del acceso, el lenguaje de control de acceso y el lenguaje de control de las transacciones. Vamos a ver dónde estaba este. Ya me pasé. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta ustedes qué sentencias involucra cada uno de ellos, está el grant y el revoke, el DSL y el TSL, el commit y el rollback, ¿verdad? Entonces nos van a permitir crear roles, permisos e integridad referencial, así como el control de acceso a las bases de datos. Aquí está algo del permiso de integridad referencial, esto es algo importante. Y también permite administrar diferentes transacciones que ocurren dentro de una base de datos. Entonces, con estos permisos debemos jugar a la hora de querer hacer algún tipo de eliminación especial o en este caso para hacer diferentes modificaciones dentro de nuestra base de datos. Más adelante también vamos a estar viendo este tipo de instrucciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver el uso que tiene. Aquí les coloco algunos conceptos referentes al DSL. Por ejemplo, grant usado para otorgar privilegios de acceso de usuario a la base de datos. Eso es para los privilegios de acceso. Y el revoke, por ejemplo, es utilizado para retirar los privilegios de accesos otorgados por el comando grant. Aquí yo puedo asignar y quitar los permisos. Y con el de transacciones, en este caso, el commit, por ejemplo, empleado para guardar el trabajo hecho y el rollback utilizado para deshacer la modificación que se hizo en este caso con el commit. O sea,
Si se dan cuenta, son inversos estos dos y estos dos. Uno es para colocar y el otro para quitar permisos. Uno para guardar y el otro para deshacer prácticamente los diferentes cambios que vayamos haciendo a la hora de estar trabajando con instrucciones. Bueno, entonces si ustedes observaron acá, también SQL es bastante restrictivo a la hora de estar trabajando. Me marca el error y esto es porque está utilizando, validando la propiedad de la integridad referencial y no me va a dejar eliminar fácilmente la información. Eso es si nos llegamos a confundir en la instrucción, es decir, vengo yo y coloco un delete por error, pues simplemente va a venir y me va a decir, hay un conflicto, no tienes permiso de hacerlo. Entonces, no me va a dejar eliminar tan fácilmente la información que ya tengo vinculada. Si fuera una tabla independiente que no tuviera mayor relación, pues ahí no nos generaría un mayor conflicto porque no está vinculado con nada. Pero sin embargo, siempre nos daría algún tipo de alerta o nos mandaría algún tipo de mensajes requiriéndonos o en este caso indicándonos si estamos seguros realmente de eliminar la información, en este caso que tenemos dentro de la base de datos. Bueno, ustedes, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Sigue todo bien. Muy bien, excelente. Vamos a terminar ahí por hoy. Vamos a seguir mañana. Mañana les voy a ir explicando algunas otras condiciones con el trabajo del where aquí, de la palabra reservada where. Un poquito más a detalle la parte de los operadores relacionales y lógicos y ya vamos a irnos introduciéndonos, perdón, a otros elementos nuevos, ¿verdad? Bueno, cuídense pues ustedes, pasen feliz día. En un rato les voy a estar compartiendo los enlaces de las clases del día de hoy, ¿verdad? Y la presentación como tal ya está en el portal para que ustedes la tengan y la puedan estar revisando. Bueno. Pasen feliz día. Me vuelvo a repetir. Cuídense. Bendiciones a todos. Gracias.